facturas ideológicamente falsas que involucraron a 300 contribuyentes y al menos 7 clanes criminales. Esos son solo algunos de los datos que fueron indagados por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputadas y Diputados que investigó sobre el mayor fraude tributario registrado en la historia del país y cuyas conclusiones y recomendaciones fueron aprobadas por la Sala de la Corporación. Diputado, ¿por qué cree usted que fue tan importante indagar sobre lo que fue considerado como el mayor fraude tributario en la historia del país? La verdad es que fue muy importante indagar en esa comisión investigadora por la complejidad de los delitos tributarios que se estaban investigando. Esto fue un cúmulo de facturas que fueron configurando en sí mismo un delito mucho mayor, alrededor de 100.000 facturas que configuraron en su conjunto más de 4.900 millones de pesos en un fraude que nunca se había visto. Y esto puso a prueba muchas instituciones que se habían constituido durante este tiempo, la empresa en un día, la emisión de factura electrónica, y también a nosotros nos llamó mucho la atención la importancia que tiene que tener que la acción penal tributaria no sea exclusiva del Servicio de Impuestos Internos, que fue la principal conclusión que tuvo ese informe. Es decir, entonces, diputado, aquí no solo el Servicio de Impuestos Internos debe tener atribuciones para, por ejemplo, iniciar una investigación o interponer una denuncia, sino que el Ministerio Público, en forma independiente, también podría o debería tener esa atribución. Efectivamente, nosotros creemos que la principal conclusión de esta comisión investigadora fue precisamente eso. Es decir, el Servicio de Impuestos Internos durante mucho tiempo tuvo bastantes alertas de distintas personas que participaron en la comisión, en que fueron informando de la posible ocurrencia de un delito tributario. Porque le vuelvo a decir, eran muchas facturas, eran facturas pequeñas, de pequeñas empresas que se iban formando y se iban relacionando entre ellas. Por lo tanto, este era un mega fraude que fue bastante difícil de encontrar, pero que sí iba generando algunas alertas, que lamentablemente, porque existe una facultad discrecional del servicio, en algunos casos fueron desestimadas. Lo que tiene que pasar hoy día es que esta acción no sea exclusiva, sino que también el Ministerio Público pueda iniciar la investigación. Porque hoy día, por ejemplo, como la acción es exclusiva, si una persona determinara, por ejemplo, que existe un fraude tributario o que hay que hacer una investigación, incluso un mismo funcionario, si va a la Fiscalía a hacer la denuncia, naturalmente que el Ministerio Público tendría que inhibirse esa investigación porque la acción le corresponde al servicio. Diputado, y en cuanto a los organizaciones o personas naturales o personas jurídicas que estuvieron involucradas en este fraude, ¿no había relación entre ellos? ¿Se actuaba de forma independiente? Me refiero a una especie de coordinación para defraudar. Esto todavía está en investigación, pero efectivamente habían relaciones entre ellos, habían padres, hijos, conocidos, empresas que le prestaban servicio unas a otras. Entonces, claro, ahí esos son los primeros nudos o cadenas que permiten esta identificación. El tema es que al principio estas cosas eran más parceladas, más alejadas, pero obviamente detrás de todo esto había un montón de personas que estaban, un grupo importante de personas que estaban detrás de estas operaciones. Y por esa razón es importante que el Servicio de Impuestos Internos, si bien es cierto, tiene la facultad de tener la acción tributaria, porque esto no es antojadizo, y esto me gustaría explicarlo un poquito más largo. Sí. Por lo siguiente, en términos generales, las acciones penales públicas no pueden terminar por un acuerdo entre las partes. Es decir, si una persona estafa a otra, por así decirlo, no por el hecho de que pague, la acción se termina, ¿ya? Puede ser que se sobresea en materia penal en general, pero en materia tributaria es distinto. El Servicio de Impuestos Internos puede llegar a un acuerdo con un contribuyente, pague los intereses, pague todo, y el Servicio Interno puede desistirse de la acción penal. Esa es una facultad extraordinaria, hablo que no es de común ocurrencia dentro del aparataje público, y por lo tanto se justifica que el servicio la tenga. Ahora, lo que no se justifica a nuestro juicio, y ahí en el mío en particular, es que sea él el titular de la acción. O sea, yo podría perfectamente denunciar los hechos al Ministerio Público, incluso como un funcionario del Servicio de Impuestos Internos, que a lo mejor mi jefatura no le tincó, por así decirlo, ¿sí? Hablando en buen chileno, que hay un fraude acá, pero a mí me parece que sí hay. Puedo ir al Ministerio Público, el Ministerio Público puede investigar, y si participa el Servicio de Impuestos Internos, que mantenga la facultad de poder llegar a acuerdos y que se termine la acción penal por un producto de esta facultad extraordinaria que tiene el servicio, que tiene, como le vuelvo a decir, el foco recaudatorio.
O sea, lo que ¿ya? le interesa al servicio es que finalmente le paguen los tributos adeudados. Eso es que, claro, ese es el propósito del Servicio de Impuesto Interno. El Servicio de Impuesto Interno no es un persecutor penal. Exacto. ¿Ya? Lo que hace el Servicio Interno por su propia naturaleza, por su propio objeto de creación, es recaudar los tributos de los chilenos y, en definitiva, que estos tributos entren a arcas fiscales. Entonces, por esa razón se justifica tener esta medida, y así también lo explicó el director, dentro del Servicio de Impuesto Interno. Lo que sí está pasando hoy día es que, lamentablemente, por la complejidad de los sistemas, muchas veces el Servicio de Impuesto Interno puede ser que no determine no perseverar. Y también hay un tema político, y esto hay que ser también claro. En el pasado hemos visto que algunos directores de Servicio de Impuesto Interno han elegido a quienes persiguen. Y ese tema también es complejo. Y es claro, en el financiamiento ilegal de la política, por Como ejemplo, ocurre en el caso de SQM o SQM, Omerta. el financiamiento de la política, Sí. se elige de repente a quién se quiere perseguir. Y ese tema también, a nuestro juicio, nos parece que es absolutamente inapropiado. Nosotros creemos que en una justicia que sea igual para todos. Lo estamos viendo hoy día, que el pueblo de Chile exige una justicia que no discrimine entre colores políticos, sino que caiga quien caiga, como se dice. Y a nosotros nos parece que un primer paso es que el Servicio de Impuesto Interno no sea el único titular, sino que también el Ministerio Público tenga estas facultades. Diputado, cuando en este caso estamos hablando de 300 contribuyentes que cometieron algún tipo de irregularidad, ¿qué tan difícil resulta incluso para el Servicio de Impuesto Interno o para el Ministerio Público detectar, investigar, indagar, cuando estamos hablando de 100.000 facturas ideológicamente falsas relacionándolo con 300 contribuyentes? A ver, la frecuencia de la ocurrencia, evidentemente, y la parcelación de cada uno de estos actos lo hacen de complejo en sí mismo. O sea, la misma cantidad de contribuyentes, la cantidad de facturas, 300 contribuyentes, 100.000 facturas. O sea, estamos hablando de números increíbles. Pero también hay que tener claro lo siguiente, que lo hemos comentado mucho. Hoy día hay herramientas informáticas que te permiten también detectar estos ¿Y comportamientos le faltan abusivos. esas herramientas al servicio? ¿Le falta modernización quizás en esa área? Exactamente, yo siento que el Servicio de Impuestos Internos, y particularmente este gobierno, ha estado más enfocado en legislar, en entregar atribuciones, más allá de preocuparse de la gestión del servicio. Por esa razón a mí me llamó poderosamente la atención, y para bien, que el propio director del Servicio de Impuestos Internos actual, Javier Echeverri, haya señalado y haya declarado que para él falta trabajo, le pareció, por así decirlo, se sorprendió con la falta de fiscalización y de trabajadores, fiscalizando, por ejemplo, las aduanas, las tenencias de carretera, donde él, cuando fue director del Servicio de Impuestos Internos, logró bajar la evasión y la elusión en 10 puntos porcentuales. Tuvo un éxito rotundo, pero con gestión, con trabajo, con las atribuciones que ya tiene el servicio. Los recursos que le podamos incorporar nosotros como Congreso Nacional, el mismo Estado, están directamente relacionados con la retribución que va a tener eso. Es decir, muchas veces acá nosotros vemos que el Servicio de Impuestos Internos se llena de facultades, pero me pregunto yo si está dispuesto a ejercerlas y a gestionarlas adecuadamente. Diputado, ¿y qué pasa porque hablamos de que el Ministerio Público debería iniciar o tener la posibilidad de iniciar acciones legales en la materia, que el Servicio de Impuestos Internos debe tener más herramientas con las mismas atribuciones que tiene, pero la relación entre estos dos organismos también nos imaginamos debe ser crucial para cruzar antecedentes, determinar responsabilidades, avanzar en las investigaciones, porque no es menor, los montos defraudados alcanzarían para, entre otras cosas, 40 CEFAM, 9.000 patrullas de carabineros, 2 cárceles de alta seguridad, cerca de 6.000 casas y así suma y sigue. Bueno, es que por eso también tenemos que nosotros entender que ciertos organismos públicos, los presupuestos que se les entreguen deben mirarse de una manera distinta a cómo se miran el resto de los presupuestos de la nación. Es decir, cuando nosotros vemos que hoy día entregar atribuciones con recursos a impuestos internos debe mirarse como un costo, es decir, como algo que se entrega por una retribución. Lo que significaría hoy día, a lo mejor, en entregarle recursos a un fiscalizador para que pueda viajar por todo Chile, para poder destrabar o para poder desarticular una operación tributaria elusiva o evasiva, es fundamental para la recaudación fiscal y por lo tanto, por ejemplo, para así decirlo, hablándolo bien en chileno, entre pagarle el pasaje de avión y un viático a un funcionario frente a la posibilidad de recaudar o de encontrar un fraude tributario es infinita. Entonces yo creo que aquí también hay a mi juicio, una visión que tenemos que cambiarla. Al menos nosotros del Partido Republicano creemos que todo lo que signifique una mayor recaudación o por lo menos un beneficio asociado al otorgamiento de recursos por parte del Congreso Nacional debe mirarse de una manera distinta, como un costo. Y eso medirse en gestión. Es decir,
hoy día Impuestos Internos puede realmente demostrar su gestión en cuanto a la recaudación fiscal y es fácilmente demostrable. No así, por ejemplo, otros servicios públicos. O sea, las mesas de trabajo que muchas veces organiza el gobierno y se gasta no sé cuánta plata en ese tipo de temas, probablemente la retribución no la podemos ver, pero acá en el Servicio de Impuestos Internos sí. El Servicio de Impuestos Internos se pone una meta de recaudación, le ponemos recursos para eso y hay una métrica que nosotros podemos determinar, oiga, sí, de tantos recursos que pusimos se obtuvo mucho más. Y eso es lo que nosotros nos gustaría ver de parte de un gobierno moderno. Y eso es gestión, no necesitan una ley para eso. Diputado, desde ya agradeciéndole por su tiempo y para ir cerrando, se habla mucho de reformas tributarias, alzas impositivas. ¿Usted cree que con lo que hemos conversado, atribuciones, herramientas, buena fiscalización y buenos sistemas de recaudación, podríamos tener en buen chileno más plata en los bolsillos para realizar tanto que nos queda por hacer, ¿no?, como país? Yo creo que muchos de los problemas de recaudación fiscal que tenemos hoy día se dan básicamente porque el país no crece. O sea, la recaudación fiscal está demostrado que cuando Chile crece, la recaudación aumenta. Yo eso lo digo, por ejemplo, un solo ejemplo súper claro, cuando se dieron los retiros de los fondos de pensiones. Si bien es cierto, eso fue un crecimiento inorgánico de la economía, nos permitió demostrar que cuando existe plata en la economía, cuando se crece, cuando se consume, se recauda más. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros como Estado hacer? Es destrabar la economía. ¿Destrabarla en qué sentido? En todo este tema que ciúticamente, perdón que le diga, le llaman permisología, burocracia. Eliminar esa burocracia, permitir que los miles de proyectos que están hoy día haciendo una cola para poder desarrollarse se realicen, se materialicen. Y el Estado tiene que ser un facilitador y no un obstáculo. Hoy día el Estado es una pesadilla para los chilenos. Y ese es el gran problema. Si nosotros lográramos solamente destrabar proyectos, le aseguro que la recaudación fiscal sería mucho más grande. Si nosotros no hubiéramos cometido el error de haber aprobado una reforma tributaria de la presidenta Bachelet, estaríamos creciendo y tendríamos muchos más recursos para todo el gasto social que quiere el gobierno. Y eso está demostrado. El problema es que, lamentablemente, se prefiere hoy día el efecto de corto plazo y tratar de, a través de eslogan, pretender hacer creer que subiendo impuestos a quienes, a las personas que hoy día pagan impuestos, porque lamentablemente el informal no paga impuestos, subiendo las cotizaciones, pero sacando de parte las cotizaciones de los trabajadores, ¿quiénes? De los formales, porque los informales, los que hoy día no retienen cotizaciones, no pagan, no les descuentan cotizaciones, esos no van a pagar ese tema. Entonces, el gobierno se está, por así decirlo, poniendo la mano más fuerte al formal, a la persona que paga los impuestos, y eso a mí me parece que es injusto, no va a tener el efecto que se desea y por lo demás hoy día lo estamos viendo. Lo que quiere el gobierno para repatriar capitales, todo lo que se quiere hoy día para aumentar la recaudación, yo tengo mis dudas que se cumplan, lo han dicho los analistas, y además estamos viendo que hay un efecto muy complicado para atraer todos los capitales que se fueron de Chile.